El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñar muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Por evangélica dicta Beliana nostra delita. Siéntense, por favor, para escuchar una explicación al respecto de este evangelio que bien merece la pena. Si echamos cuentas, nos damos cuenta que si había 5,000 hombres, pues por lo menos habría una mujer por cada hombre. Así que habría 10,000. Y por cada pareja, yo diría que habría un niño, tal vez. Entonces, alrededor de unos 15,000 personas estaban asistiendo a esta predicación de Jesucristo. 15,000 personas. ¿Ustedes tienen idea lo que significa un rabino con 15,000 estudiantes? En aquel entonces, los rabinos eran los que estudiaban la ley y después la enseñaban. Esas eran las universidades, esas eran las escuelas. Vamos a decir que eran la facultad de Derecho. Los judíos no tenían 2 tipos de leyes como tenemos nosotros. Nosotros tenemos la ley civil y la ley canónica. La ley canónica, que es la que regula todo lo referente a la iglesia, a la religión católica, y la ley civil es lo que regula todo lo referente a la convivencia entre ciudadanos y con el Estado. Bueno, los judíos tenían una sola ley. Esa ley la emanaba el Sanedrín, que era una especie de senado que despachaba o que se reunía en el templo y estaba presidido por el sumo sacerdote. Entonces, estas eran las personas que dirigían la manera de vivir del pueblo de Israel. En primer lugar, eran desde luego leyes religiosas, pero también tenían que ver con la convivencia civil. No había otro tipo de leyes judías que regularan las relaciones entre ciudadanos. Todas eran leyes religiosas. Desde luego que había las leyes romanas que también se imponían, pero las leyes entre judíos, las leyes romanas se debían a que estaba la imposición de los invasores, pero las leyes judías eran leyes solamente religiosas. Los rabinos precisamente se dedicaban a interpretar las escrituras, a conocerlas, a profundizarlas, a interpretarlas y después a enseñarlas. Esto es lo que hacían los rabinos. Jesucristo fue identificado como un rabino porque él también explicaba las escrituras, pero él las explicaba de una manera diferente. A nadie se le había ocurrido, por ejemplo, que la misericordia era una de las virtudes más importantes. Antes de Jesucristo, el misericordioso era el tonto, el que se dejaba al que le podían, el que no sabía cómo tomar venganza o el que no era capaz de tomar revancha. Ese era a lo que llamaban a un misericordioso.
En cambio, cuando viene Jesucristo, nos enseña a ver a los demás como nuestro prójimo, inclusive a nuestros enemigos. Y entonces Jesucristo empieza a sembrar un campo de amor. Cuando Jesucristo comienza a enseñar de esta manera la ley y empieza a darle este sentido a todas las enseñanzas que venían enseñadas desde muchos siglos antes, desde Moisés, desde los profetas, la gente se sorprende mucho con las enseñanzas de Jesucristo y comienzan a seguirlo. Y esa es la razón por la cual este día había, fíjense, aproximadamente 15,000 personas, yo diría que muchos más. Vamos a irnos por lo bajo. Yo diría que por lo bajo nos quedamos en 15,000 discípulos. Bueno, entre estos 15,000 discípulos habría mucha gente que seguramente que no alcanzaba a oír, no alcanzaba a escuchar las enseñanzas de Jesús porque no había altavoces, no había un sonido que pudiera ampliar la voz de Jesús. Entonces, ¿por qué lo seguía una tal cantidad de gente tan grande? Porque Jesucristo no solamente enseñaba, sino que Jesucristo también sanaba, curaba. Jesucristo hacía el bien a todos, le traían los enfermos. Entonces, tenía tantísimos discípulos como ningún otro rabino de aquel entonces podía tener. En parte, a eso se debió a que lo crucificaron por la envidia de los demás, que decían, es que todos se van detrás de este y nuestras escuelas se van a vaciar. Ustedes dense cuenta que si en esta ocasión había esa cantidad de discípulos, al día siguiente también predicó y estarían otros. Algunos habrían repetido, pero muchos de ellos habrían tenido que ir a trabajar. Entonces vendrían otros y al día subsiguiente otra cantidad. Esto quiere decir que Jesucristo se convirtió en un maestro muy exitoso. Y la razón, sin duda, les digo que tiene que ser que Jesucristo empezó a explicar que la verdadera norma de convivencia entre los seres humanos es el amor. Y Jesucristo comenzó a explicar en qué consiste el amor verdadero. Y no solamente lo enseñó y lo explicó, sino que también lo vivió y lo testimonió. Por lo tanto, para los judíos, las enseñanzas de Jesús se estaban convirtiendo en una revolución. Miren, hoy, después de 2000 años de esta primera enseñanza que sucedió en este lugar de Galilea, hoy nosotros como cristianos conocemos toda la enseñanza de Jesús. Y qué pena sería que nosotros todavía estuviéramos viviendo en el Antiguo Testamento y buscando maestros que malinterpretan las enseñanzas de la Escritura. Si tenemos al maestro legítimo, al maestro auténtico que es Jesucristo, que nos viene a enseñar que el núcleo de toda la Sagrada Escritura es aprender a vivir el amor, fíjense que es una tontería estar buscando otros maestros. Pero desgraciadamente muchas veces escuchamos en nuestro corazón más a la voz de nuestras pasiones que la voz de Dios que nos habla en la conciencia. Y por eso es que a veces todavía permitimos en nuestro corazón malos deseos y permitimos a veces intenciones de venganza. Nosotros a veces cerramos la puerta de nuestra vida a algunas personas con las cuales no queremos más porque no tenemos capacidad de perdón debido a que hemos acumulado por mucho tiempo la actitud de rencor. Fíjense que los vicios son malos hábitos que se van formando por repetición de malas acciones. A veces endurecemos nuestro corazón o lo tenemos ya duro debido a que tantas veces lo hemos endurecido que se volvió duro. Tantas veces hemos sido duros en el juicio, tantas veces hemos sido duros que hemos reprobado, tantas veces hemos sido duros que hemos rechazado. Llega el momento que nuestro corazón se convierte en corazón duro. Eso se debe a que no fuimos buenos discípulos del Señor. Recordemos este episodio que nos marque, que nos recuerde, que nos suene como campanas que nos mandan a llamar cada vez que nosotros tengamos la tentación de apartarnos de Jesús, para que recordemos que la caridad atrae, el egoísmo y la soberbia
rechazan. Entonces, que nosotros seamos hombres y mujeres del Nuevo Testamento, de la caridad de Jesús, del amor de Dios, que nunca permitamos entrar en nuestro corazón esas malas acciones, y si en algún momento se cuelan, que seamos capaces de corregir pronto, arrepentirnos y volver a caminar por la senda que Dios nos ha abierto, viviendo el amor, la misericordia, la caridad, el amor en todas sus formas. Elevemos nuestras súplicas a Dios